Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Es una bendición estar delante del Señor. En esta mañana yo bendigo su vida. Deseo lo mejor para usted. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a ver un pasaje muy interesante, como es el capítulo 11 del libro de Romanos. Ya hemos visto el capítulo 10. Hemos estado analizando desde el 9, viendo lo que dice la palabra del Señor. Dios es muy bueno, Dios es grande misericordia. Por eso en esta mañana vamos a agradecerle a Dios, vamos a decirle muchas gracias, vamos a encomendarnos a este tiempo de estudio. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, Señor. Hoy continuamos, Señor, con este estudio por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú nos permites tener este tiempo para compartir, para poder meditar en tu palabra, Señor. Dios mío, en esta mañana yo clamo por todos mis hermanos en Cristo Jesús, para que ellos puedan, Dios mío, recibir esta palabra en su corazón, y también por aquellas personas que quizá por primera vez van a escuchar, Señor. Que tengan la oportunidad de arrepentirse y acercarse a ti, Señor. Amén. Oh Dios bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti. Gracias por tus bendiciones, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hoy vamos a continuar viendo pasajes muy interesantes acerca de lo que es el pueblo de Israel. Hemos estado viendo en el capítulo 10, quizás un poco más adelante, unos versículos del capítulo 9, dice que la justificación es por la fe. Solamente el que cree en el Señor es justificado y es salvo. El apóstol Pablo nos indica en el capítulo 10 de que él, como judío que es, él también siente un afecto por el pueblo de Israel. Él dice, ¿cómo quisiera que el pueblo de Israel sea salvo para el Señor? Entonces eso hemos visto en algunos pasajes del capítulo 10, donde dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, el apóstol Pablo dice, yo anhelo de todo corazón que sean salvos. Les decía, hermanos, nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, no queremos estar solos, ¿no? Decimos, yo tengo algunas personas que conozco, me gustaría que también sean del pueblo del Señor. Y es así como en esta mañana yo les recuerdo, usted necesita también pedir a Dios por sus familiares, quizás hasta por sus hijos, quizás clamar inclusive por los papás. Entonces es necesario pedir a Dios. La justicia, sabemos, la justicia de Dios, hermanos, es por la gracia, por la misericordia de Dios. La fe, dice, viene por el oír la palabra de Dios. Así que ya sabemos, hermanos, de que nosotros nos hemos acercado a Dios porque tenemos fe en el Señor. En el capítulo 11, el apóstol Pablo nos sigue hablando y nos dice, quizás es esos tres capítulos, el 9, 10 y 11 nos hablan de Israel. En el capítulo 11 es la culminación de lo que Dios dice. Es lo que Dios dice acerca del pueblo de Israel, de esta nación tan grande, como Dios les ha dado una promesa muy grande. Dice el apóstol Pablo en el verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Habrá desechado? ¿Ya no querrá saber más de Israel? No, en ninguna manera, dice. Porque yo también, dice, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, yo soy descendiente de Abraham, soy de una tribu, la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual
desde antes los ha conocido. Qué interesante. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocará a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme, decía Elías. Pero antes yo quisiera llevarles a un pasaje de la palabra del Señor, en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Es bonito lo que la palabra de Dios, como un contexto, nos enseña. Mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 5. Aquí hablando Pablo, diciendo: yo también soy israelita, yo también soy descendiente de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. Dice aquí, confirma. Es interesante cuando decimos esto, ¿no? Usted ha conocido, sabe algo del rey Saúl, ¿verdad? ¿Quién era el rey Saúl? Saúl era el primer rey de Israel, el primer rey que había sido levantado por la misericordia de Dios, no porque Dios lo puso, sino porque los hombres pidieron y dijeron: queremos un rey que sea. Y Saúl era de la tribu de Benjamín. Entonces, de esa misma tribu descendía el apóstol Pablo. Porque nosotros, dice el verso 3, Filipenses 3:3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Miren, qué interesante lo que menciona él. Dice: no teniendo confianza en la carne. No, mi carne no, dice. Ahora ya soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice, ¿verdad? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice. Circuncidado, dice él, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, era fariseo. Los fariseos eran personas que muy conservadores de los mandamientos, de la ley. Los fariseos cumplían al pie de la letra todo acontecimiento. Por ejemplo, los fariseos decían, al Señor le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para cenar o para comer alimentos? Entonces los fariseos eran esas personas bien estrictas. Hoy en día podemos decir también que puede que muchos cristianos estemos cometiendo quizás el mismo error, ¿no?, de exigir y ser tan radicales en muchas cosas, ¿no? Entonces estos hombres eran así, de esa forma. Aunque la palabra de Dios nos dice que los fariseos han sido desechados por el Señor, porque decía que la levadura de los fariseos es la hipocresía. ¡Qué tremendo, hermanos! La levadura de los fariseos es la hipocresía. Y una persona hipócrita, hermanos, no es bien recibida en ningún lugar. Por eso yo creo que a nosotros los cristianos también es una llamada de atención al decirnos: cuidado. Cuidado con estar fingiendo lo que no es real. Cuidado con estar pensando: esto se hace de esta manera, nosotros hacemos así. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Amén. Amén. Muy bien, continuemos, hermanos. Dice el apóstol en el verso 2 que acabamos de hacer lectura: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Entonces aquí nos habla de Elías. Elías, como dice en la Escritura, que él dice: Señor, ha matado a todos tus profetas, han dado muerte, han derribado sus altares, y yo solo yo he quedado, dice.
Él pensaba que él la quedaba. Vamos a ver esto en Reyes, en Primera de Reyes. Capítulo 19. A ver, Primera de Reyes, capítulo 19. Muy bien, vemos. 19, los versos 10 y 14, dice la palabra del Señor. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El verso 14 es muy similar el versículo que nos habla de esta situación. Por eso es importante, hermanos, que nosotros vayamos al contexto de la palabra del Señor. Sigamos haciendo lectura. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces hemos visto, hermanos, y conocemos por la palabra de Dios, que se han levantado muchos siervos en ese tiempo. Entre ellos podemos citar a Esdras, Nehemías, Zorobabel, cuando ellos volvieron a Jerusalén para reconstruir las murallas, para refaccionar lo que era el templo de Dios. Entonces, entre esos 7,000, yo pienso de que estaban también ellos. Dios se había reservado. Estos nunca doblaron sus rodillas. Tampoco dijeron, no, nosotros ya dejamos nomás a Dios, ¿no? Miren qué interesante el pasaje. Vamos a ver en Primera de Reyes 19, el verso 18. Ahí estuvimos viendo, ¿verdad? Primera de Reyes 19, 18. Capítulo 19, versículo 18. Mire lo que dice. Dice la palabra del Señor. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Bueno, el pasaje quizás no nos dice, pero en este momento, hermanos, Dios tiene reservado. Dios ha reservado a su pueblo. Dios ha guardado al pueblo de Israel. El 18, ¿no? Sí, el 18, ¿no? Sí, muy bien. Gloria a Dios, qué lindo. Que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. A ver, vamos a volver a leer el pasaje 19 y 18. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿no? Uh-huh. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, qué lindo, ¿no? Entre ellos, como yo les comento en este momento, hubo muchos siervos, muchos varones de Dios. Amén. El remanente que volvió. Y podemos considerar inclusive a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y también a Daniel. Ellos no doblaron, ni ante el rey.
ellos siempre permanecieron fieles a nuestro Dios. Amén. Entre esos 7,000 estaban ellos. O sea, ya era un cumplimiento de la palabra del Señor. Me he reservado 7,000 hombres, dice en 11.4, Romanos 11.4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por la gracia. Gloria a Dios. Gracias. Ay, Señor, cuando pienso en esto, hermanos, me maravillo porque la palabra de Dios nos dice de que hay un remanente. En Apocalipsis capítulo 7 nos habla eso. A ver, veamos en Apocalipsis capítulo 7. Miren qué cosas más lindas el Señor nos dice. Capítulo 7. Después de esto, dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, escuche eso, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. O sea, los 144,000 israelitas que serán levantados. Es el remanente que Dios tiene preparado. Así que ya saben, mi amado hermano, por la palabra de Dios sabemos que los 144,000 son las tribus de Israel. Es el pueblo de Israel. Aquí no hay otra cosa, ¿no? Cuidado que alguien le diga, nosotros somos los 144,000. Mentira. Eso es un engaño. Es algo que no nos corresponde a los cristianos. No nos corresponde a los gentiles. Es el pueblo de Israel. Muy bien, sigamos adelante. Así que también dice, en ese tiempo, el verso 5, en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese es el remanente escogido. Amén. Amén. Y si por gracia, dice, ¿no? Ya no es por obras, por gracia. Ese remanente es por gracia. Ese remanente va a ser salvo por gracia, no por obras. Esos 144,000 no van a levantarse, no van a ser sellados, ¿no? por sus obras, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Amén. Qué lindo, miren, lo dice. Y si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia no sería gracia, dice. Si no, pues no tendría sentido decir, por gracia sois salvos, porque Dios ha tenido misericordia, ha sellado esos 144,000 judíos, pueblo de Israel, ¿verdad? Y si es por obras, entonces ya no es gracia, no, de ninguna manera. Si alguien dice, no, es que porque somos buenos, porque hemos cumplido, por eso somos, no es así. ¿Qué pues dice? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. En este momento todavía no lo ha alcanzado. Pero sí, los escogidos sí lo han alcanzado. A los demás ha endurecido. ¿Usted cuánto cree que será la población de Israel?
Miles, millones son los israelitas. Pero algunos han endurecido su corazón. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis bien claro, dice, el Señor va a sellar 144,000. El remanente escogido de Dios. Miren qué cosa más interesante, ¿verdad? Como está escrito, dice, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir estupor? Indiferente. Así también hay muchos cristianos que hoy en día están en la iglesia, pero son indiferentes a las cosas de Dios. No se preocupan, no dicen, Señor, consagraré mi vida. Van a la reunión, están en la congregación, escuchan la palabra de Dios, todavía van como visita. Cuidado, hermano, que usted diga, yo soy visita. No, usted no es visita. Usted es hijo de Dios. Amén. Si usted va a la iglesia, usted está alabando al Señor, considérese siempre de la familia de Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Por eso, hermanos, yo quiero decirles de que últimamente no escuchamos, hay reuniones, se reúnen los cristianos, tienen una actividad conjunta. Todos van con un propósito. El propósito es honrar a Dios, recibir palabra de Dios, ser bendecidos. Gloria a Dios. Cuidado con cometer errores. Escúcheme, hermano, a usted que le gusta los retiros, que le gustan las actividades, que le gusta estar así haciendo todo esto, tenga cuidado. Porque se va no a hacer turismo, escúcheme. Quiero hablarle así en forma bien clara. La palabra de Dios dice eso. La palabra de Dios nos confirma de que no es para ir a perder el tiempo. Amén. Es para ir a aprender. Gloria a Dios. El que va en ese sentido está perdiendo su tiempo. Inclusive por esas cosas vienen las transgresiones. ¿No? Vienen a veces las equivocaciones. Empiezan a tener diferencias y eso no está bien. Eso no es del Señor. En el Señor tenemos que estar en un mismo espíritu. Aleluya. Escúcheme eso. Sí. Tiene que haber un mismo espíritu. Por eso, hermanos, cuando se organice, cuando se haga una actividad, se diga, hermanos, vamos a concentrarnos los cristianos, vamos a ir a tal lugar, vamos a compartir, vamos a aprender del Señor. Vayan a aprender. Usted vaya a aprender. Pero si va con otro motivo, si dice, a ver, iré a conocer aquel lugar, qué tal, o qué dicen, qué personas van a llegar, olvídese. No es por eso. Olvídese, mi hermano. Sí, Señor. Entonces, hermanos, hay personas indiferentes. Indiferentes. Ese es el estupor. Hay personas que van por perder el tiempo. Hay gente que va todavía preparada para hacer muchas cosas. Se va con todo su equipaje, se hace tantas cosas, ¿no? Yo he visto, hermanos, he visto en una oportunidad que personas que han ido al retiro se iban inclusive con sus colgadores y en fin, haciendo tantas. No es eso. Es buscar a Dios. Amén. Ir a doblar rodillas adelante de Dios. Decir, Señor, Dios mío, yo he venido para aprender. Que tu Espíritu Santo me enseñe. Amén. En esta oportunidad. Orar por los que van a enseñar la palabra de Dios, por los pastores, líderes, inclusive siervos de Dios, tal vez un apóstol. Reciba la bendición de Dios. Usted no vaya a perder su tiempo. Amén. Amén. Entonces no sea indiferente, no tenga estupor. Amén. Amén. Entonces eso es importante. No vaya con un espíritu de indiferente, sino con un espíritu de unidad, de búsqueda del Señor. De aprender lo que es correcto delante del Señor. David dice, se ha vuelto su convite en trampa. Mira, escucha lo que dice el rey David. Su convite, su reunión, es una trampa para muchas personas que no van
con este espíritu de aprender. Ay, Señor. Su convite se ha vuelto en trampa y en red, en tropezadero, y no en retribución. Escuche eso, hermanos. Por eso, hermano, le exhorto en esta mañana en decirle, si usted que es cristiano y está organizando actividades, que sea, hermanos, que no sea tropezadero, sino que enseñe, Amén. que enseñe la palabra de Dios, que todos vayan y tengan tiempo. Por eso es importante, hermanos, que en los retiros, hermanos, uno tiene que tener todas las actividades. Todos tienen que participar. Aquí no hay invitados. Si todos van a cocinar algo, todos hacen, con gozo, con alegría. Si todos hacen un aseo, limpian, lo hacen con agrado delante del Señor. Entonces dice, David decía, se han oscurecido sus ojos para que no vean. Así es, de muchas personas se oscurecen los ojos y no ven. Agóbiales la espalda, que les duela para siempre, porque no han compartido, no han hecho lo que deben hacer. Continuemos con la palabra del Señor. La salvación de los gentiles, dice. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Una persona cae cuando comete pecado, cuando comete diferentes transgresiones delante del Señor. De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿Qué es transgresión? ¿Qué quiere decir transgresión? Es una palabra que nos lleva a algo muy importante, es decir, transgresión es romper un pacto. La palabra transgresión es sinónimo de romper, quebrantar un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tenía Israel? Israel había hecho un pacto, y ese pacto inclusive era la circuncisión. Como señal del pacto, dice, se van a circuncidar. Hoy en día la circuncisión no es física, es en el corazón. El pacto que uno hace con Dios es decirle, Señor, yo te voy a ir a servir, yo voy a estar contigo porque yo quiero aprender de ti. Por eso, hermanos, quiero seguir hablándole acerca de estos encuentros. A veces estos encuentros son más para mostrarse que han hecho grandes cosas. Cuidado, no es eso. El propósito no es eso. Tampoco es para decir, hermanos, a ver, tienen que dar todo. No. La sencillez, si se puede compartir, es para la gloria del Señor. En ninguna manera, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Porque fallaron su pacto, esa transgresión permitió la salvación de los gentiles. Y si la transgresión es la riqueza del mundo, que no hayan cumplido el pacto, hermanos, es una bendición para el mundo, es una bendición. Y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Qué será la defección? Es sinónimo de infidelidad, de deslealtad. Por su deslealtad, por su infidelidad, hermanos, vino, dice, la riqueza a los gentiles, a nosotros. Por no ser leales a Dios. ¿Cuánto más va a ser su restauración? Va a ser una bendición, hermanos. El día que Israel sea restaurado va a ser una bendición. Porque a vosotros hablo, dice el verso 3. Gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles. En este momento quisiera hablarle algo, hermanos. Pablo dice que es apóstol, ¿verdad? Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que sí es. Nuestro Señor Jesucristo tuvo, en el tiempo que Él estuvo, tuvo 12 apóstoles.
Unos son los apóstoles del Cordero, de Cristo, y otros son los apóstoles, el nuevo cuño. La nueva preparación de estos apóstoles del Espíritu. Entre ellos hay muchos nombres. Está Pablo, está Silas, está Pablo, está Timoteo, Tito. Y hay muchos nombres. Hay muchos nombres que dice la palabra de Dios, que ellos han servido en el ministerio apostólico. Ahora, ¿qué es el ministerio apostólico? Hay mucha gente que quizá hasta rechaza. El ministerio apostólico es cobertura espiritual. Es algo que Dios le señala a esta persona, como Pablo. Pablo, hermanos, no era directamente un pastor, era alguien que cubría a los pastores. Era alguien que enseñaba, que decía, siervos, levántense con esto. Hagan esta obra, levanten esto, trabajen de esta forma. Eso es lo que dice un apóstol. Por eso, hermanos, es importante lo que dice la palabra del Señor. Entonces es importante, hermanos, que estos ministerios, el ministerio apostólico es bien importante. Y el apóstol Pablo nos dice eso, ¿no? Yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Es importante entender esto, hermanos. Dios había comisionado a Pedro. Pero encontramos en la palabra del Señor de que Pedro, en algún momento, cuando él fue a la casa de Cornelio, en la casa de Cornelio él enseñó, ministró. Pero cuando dice la palabra del Señor, que inclusive el apóstol Pablo reprendió a Pedro. Dijo, Pedro, tú que compartes con los gentiles, cuando ves, dice, a los de la circuncisión, cuando ves a los judíos, medio que te haces a un lado. ¿Por qué? Si Dios te ha comisionado y te ha dicho que tú enseñes, ministres, y Pedro como que dijo, yo prefiero estar con el pueblo de Israel, prefiero estar con los judíos. Entonces Pablo ocupó el lugar y fue apóstol de los gentiles. Apóstol de los que no eran judíos. Escúcheme eso, hermano. Entonces yo creo que con esta explicación queda claro. Hermanos, existen los 5 ministerios. Es la autoridad de Dios. Es la autoridad, es la mano de Dios. Por eso hay un apóstol. El Señor nos enseña que debemos siempre ver la mano. Y en la mano vemos figura de apóstol, el pulgar. Figura de profeta, el índice. Figura de evangelista, el dedo medio. Figura de pastor, el anular. Y figura de maestro, el meñique. Eso es importante. Es importante que en esta mañana quizás sea para nosotros tan importante. El ministerio apostólico es como este dedo. Si no hubiese este dedo, el dedo pulgar, a ver, quiera coger algo sin el apoyo del dedo pulgar. Imposible. A ver, agarre un pan con los 4 dedos. Imposible. Usted no puede agarrar, no puede coger nada. Por eso es importante que el ministerio apostólico cubra la mano así. Amén. A los otros ministerios les dé la autoridad. Al profeta, al evangelista, a los pastores y a los maestros. Por eso es el dedo más largo, el más importante, porque viene desde la parte media de la mano. Es importante entender esto. El dedo pulgar es así, que cubre. Por eso nosotros hemos aprendido, hemos conocido que es importante que nosotros digamos lo que dice la palabra de Dios. A ver, vamos a ver en Efesios. Capítulo 4. Aquí dice, habla del Espíritu Santo.
Porque nuestro Señor dice que había ascendido a los cielos. El que descendió, dice, es el mismo que también subió. El verso 10. ¿Quién ha subido? Nuestro Señor Jesucristo. Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, Dios mismo, Dios Espíritu, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes perfeccionan? Los 5 ministerios. Amén, Señor. Edifican el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Hoy en día la iglesia quizás no está unida, hermanos. ¿Por qué? Porque no reconoce. Hay que saber reconocer. Amén, Señor. Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué dice? Para que no seamos niños. Hay muchos cristianos hoy en día, su actitud es como de un niño, fluctuante, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, allá están también, allá están haciendo esto, eso también hacen, nosotros hemos hecho esto. Cuidado, no es lo que tú hayas hecho. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios. La cabeza de los 5 ministerios es Cristo. Amén, Señor. Es Dios mismo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, escuche eso, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Bueno, yo creo que con esta explicación queda claro. Cuidado, diga, no hay apóstoles. Hay apóstoles. Hay muchos siervos del Señor. Amén. Dios levanta al que quiere. Amén. Amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Vamos a quedar aquí, hermanos. El día de mañana vamos a continuar a partir del verso 14, donde dice, el apóstol dice, yo de esta manera quiero provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Sí, el propósito es ese del apóstol Pablo. Con esta explicación, con lo que estamos viendo, hermanos, muchos dicen, no, lo que acabo de decirles sobre los 5 ministerios es doctrina. ¿Y qué es doctrina? Enseñanza sólida. Enseñanza para no estar jugando, como acabamos de leer. Para que ya no seamos niños y creamos todos cualquier cosa. No, no, no. Mire, quiero leerle algo más. En Jueces, por favor. En el libro de Jueces. En el capítulo 1 de Jueces. Hay una enseñanza muy interesante para que usted comprenda. Para que usted vea y diga, ay, realmente, Señor, aquí hay algo diferente. En el capítulo 1 del libro de Jueces, los primeros versículos del capítulo 1. Ahí les voy a leer, esta parte dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Tenían que conquistar la tierra prometida. Tenían que tomar aquellos pueblos, podemos decir. Y Jehová respondió, Judá subirá primero.
¿Sabe qué quiere decir Judá? Quiere decir alabanza. La alabanza es bien importante en nosotros los cristianos. Amén. Si queremos vencer al enemigo, queremos derrotar a las fuerzas espirituales, hermanos, nosotros tenemos que alabar al Señor, tenemos que honrarle, pero esa alabanza tiene que ser de lo más profundo de nuestro ser. Judá dice, subirá, he aquí que yo los he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, a su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón, fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirió de ellos en Besec, a 10,000 hombres. Escuche esto, hermanos, a los que no creen en el ministerio apostólico. Y hallaron, dice, a Adoni-Besec. ¿Quién era Adoni-Besec? En Besec era el rey de Besec. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó y le siguieron y le prendieron. Escuche esto. Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Cuando una persona no tiene el pulgar, no puede coger nada. Cuando tiene cortado el pulgar de los pies, como que no puede caminar, se cae. Así también es el que no tiene el ministerio apostólico. Sigamos adelante. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían, entienda esto, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. A este le cortaron, a este Adoni-Besec le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Él no podía coger nada y murió. No sabemos si murió de hambre porque no podía comer. Hay mucha gente que no come las cosas de Dios por tener solamente los dedos. Por eso hay mucha gente que solamente inclusive tiene 3 dedos. ¿No? Es evangelista, a los evangelistas, pastores, tienen su pastor, tienen quizás una persona que predica, y tienen una persona que enseña a la escuela dominical. Creen que con esos 3 dedos basta. No hay 3 dedos. La mano del Señor es completa. Tiene que haber un profeta, tiene que haber alguien que lleve palabra de Dios, alguien que diga el Señor es así y el Señor enseña esto. Y un apóstol que cubra doctrinalmente, que cubra a los otros ministerios. Por eso, le dejo esta cita de la palabra de Dios en el libro de Jueces, para que usted vea y entienda de que es importante que nosotros reconozcamos la autoridad de Cristo Jesús. Aleluya. El gobierno de Dios es así: apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí dice, no habla que los diáconos son autoridad. Escúcheme eso. Los diáconos no son autoridad. Los diáconos quiere decir servidor. Es una persona que sirve, que ayuda. Es una ayuda a los ministerios. Es una ayuda al pastor. Es una ayuda en el servicio de Dios. Por eso el Señor nos enseña y nos dice, no es. Hay lugares donde los diáconos son autoridad. Determinan si el pastor debe estar o no debe estar. Eso es ir contra lo que está escrito en la palabra de Dios. No hay tal cosa. Escúcheme, y soy bien claro en decirle en este momento. Bueno, vamos a continuar el día de mañana. Amén. Y vamos a volver a repetir esto para que usted aprenda. Amén. Para que usted conozca. Y si usted quiere invitar a alguien para que escuche, lo va a hacer bien. Vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres Gracias, bueno, Señor. porque tu bendición es grande, Señor. Gloria a Hoy hemos aprendido, Señor,
Dios mío, acerca de las autoridades que tú has puesto en la iglesia. Amén. En la iglesia de Cristo Jesús nuestro Dios, para gloria y honra de nuestro Señor. Sí, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por mis hermanos que han estado, Señor, en línea, viendo este video y también escuchando tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús, gracias a Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.